working hard every day trying to remember the sunlight from then. Happy endings are a funny thing when your heart is broken and you cannot breathe. Oh, I'll find you waiting at the end of the line for me. Holding on for something, is it gonna be enough? Waiting for the beauty of everything you ever loved. We can keep on fighting, we can try. Just hold tight, honey, we'll love this life. Just hold tight, honey, we'll love this life. Muy buenos días tengan todos ustedes. La Oficialía 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri se traslada hasta este domicilio para realizar un enlace matrimonial entre José Manuel de la Rosa de la Cruz y Lourdes Martínez Tejada. De tal forma le pido a todos los presentes ponerse de pie para darle seriedad a Guerrero, municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero, siendo las 10:50 del día 15 de diciembre del año 2025, compadecen ante la Oficialía 01 del Registro Civil para contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Nombre del contrayente: José Manuel de la Rosa de la Cruz. Su fecha de nacimiento es el 26 de junio del año 2003, nacionalidad mexicano, edad 22 años y su ocupación trabajador por su cuenta. Nombre de la contrayente: Lourdes Martínez de Tejada. Fecha de nacimiento: 20 de febrero del año 2006, nacionalidad mexicana, edad 19 años y su ocupación trabaja por su cuenta. Nombre del papá del contrayente: Rogelio de la Rosa Ramírez, nacionalidad mexicano. Nombre de la mamá del contrayente: Teresa de la Cruz Palacios, nacionalidad mexicana. Su domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero. Nombre del papá de la contrayente: Jacinto Martínez Lucino, nacionalidad mexicano. Nombre de la mamá de la contrayente: Alejandrina de Tejada Lucena, nacionalidad mexicana. Su domicilio habitual en Prolongación 1, calle 120, manzana, lote 12, lote 2 y 3, no sé qué dice ahí, está enredado. Registro 235 de Benito Juárez, ¿es Cancún? Sí, Benito Juárez, de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo. Testigos de los contrayentes: Carla Lisek Imelda de la Rosa de la Cruz, nacionalidad mexicana, edad 24 años. Parentesco: hermana. Segundo testigo del contrayente: Graviel de la Cruz Palacios, nacionalidad mexicano, edad 34 años y su domicilio sin nombre en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri. Y parentesco: tío. Nombre del tercer testigo de la contrayente: Jorge Luis Martínez Canuto, nacionalidad mexicano, edad 22 años. Su domicilio: calle sin nombre, manzana 5, lote 15, viene abreviado, ¿quién dice? Nuevo Amanecer, Benito Juárez, del municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, México.
Parentesco es primo. Parentesco primo. Cuarto testigo de la contrayente Henry Daniel Martínez de Tejada. Nacionalidad mexicano. Edad 21 años. Su domicilio en calle 120, manzana 12, lote 2 y 3 de registro 235, Colonia Nuevo Amanecer, de la localidad de Benito Juárez, del municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, México. Parentesco hermano. Todos estos nombres que mencionamos son partícipes de este enlace matrimonial que estamos realizando hoy 15 de diciembre del presente año. Para darle continuidad a este acto matrimonial le vamos a pedir a los novios que se vean de frente. En este momento van a tocar sus corazones y van a sentir qué sienten, el sentimiento que corre ahorita en la vena de sus, en la sangre que corre en las venas de su cuerpo. Vamos a ver. Yo sé que están nerviosos, van a expresar qué es lo que sientes, van a expresar a qué se comprometen con este acto matrimonial. Vamos a ver qué tan comprometidos estás, vamos a escuchar las promesas que se van a hacer. Te vas a presentar, primero vamos a presentar al novio, se va a presentar, va a decir su nombre y vas a nombrar a la novia después y le va a decir: yo te prometo amarte, respetarte, quererte, llevarte a luna de miel, no sé lo que le quieres decir. Ya te orienté y ahora tienes que expresar de tu corazón. Vamos a escuchar de viva voz al novio, su sentimiento hacia la novia y cuál es el compromiso que va a adquirir en este momento. Te escuchamos. No, yo, José Manuel de la Rosa de la Cruz, pues, yo me comprometo y pues, no me comprometo, sino que es como mi deber ya de, con la pareja, cómo hacer, pues, cuidarte, respetarte y también, pues, amarte también. Y siempre entre los dos que existe mucho el respeto y el amor también. Vamos a brindarle un aplauso. Porque eso no está programado, no les digo, para detectarlo si en verdad se quieren o no. Ahí vamos a ver la mentira, ¿verdad? Y todo lo que dijeron quedó grabado y está en un video, para que al rato no estén diciendo: es que yo no prometí eso, ¿no? Aquí está grabado. Así es que ni a rajarse a su tierra, luego dicen, ¿verdad? Así es que vamos a darle continuidad a este acto matrimonial y es el turno, pues, de la bonita novia que está ahorita aquí presente. Va a tentar su corazón y va a expresar sus sentimientos, qué es lo que siente el novio, si lo quiere mucho, poquito o mucho, no sé. Va a expresar de lo que le nazca de su corazón, va a expresar qué es lo que siente y qué tan comprometida está con este acto matrimonial. Te vas a presentar tu nombre y ya te vas a dirigir cuáles las promesas que le vas a hacer en este momento. Te escuchamos. Yo, Lourdes Martínez, te prometo serte fiel, apoyarte en todo. Prometo siempre quererte, como te dije, apoyarte en todo lo que se pueda. No, experta, suéltate, di lo que sientas, lo que dicte tu corazón. Vamos a brindarle un aplauso. El sentimiento les gana, o sea, esto no es fácil. Es de estar expresando en ese momento, pues no sabes qué se te viene a la cabeza y lo que sientes, lo que siente tu corazón te lo manda a tu cabeza y ahora sí que tu cabeza manda a tu sentido del habla qué es lo que vas a expresar. Pues bien, vamos a darle continuidad a este acto matrimonial. Les pido sigan agarrados de la mano porque vamos a proceder con el acto matrimonial. No hay anillos, ¿verdad? Porque luego me dicen, hay anillos ya al último que estoy, ¿no? Va a ver a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces le van a dar continuidad ya.
Vamos a proceder con el acto matrimonial. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y ante mí el oficial 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri, José Luis Bravo Sales, presentaron una solicitud para contraer matrimonio el día de hoy, 15 de diciembre del presente año. Ambos son mayores de edad, ambos son de nacionalidad mexicana, quienes se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. Dicho matrimonio quedará asentado en el acta 71 del libro 1 del año 2025. Yo le pregunto a José Manuel de la Rosa de la Cruz, ¿acepta usted como su legítima esposa a Lourdes Martínez de Tejada? Yo le pregunto a Lourdes Martínez de Tejada, ¿acepta usted como su legítimo esposo a José Manuel de la Rosa de la Cruz? Sí, acepto. Bien, ya que hemos escuchado el consentimiento de la pareja, vamos a proceder a la toma de firmas y huellas.
vez que se ha cumplido con los requisitos legales establecidos, en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado, de la Ley número 495 del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga. Que hayan decidido formalizar ustedes su voluntad de unirse en matrimonio. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas, con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores en un matrimonio son el respeto, la lealtad y la honestidad. El Estado reconoce que la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos a través de toda la vida. La armonía de pareja depende del entendimiento y comprensión, en donde ambos se procuren igualdad, paciencia, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto en mi carácter de oficial del Registro Civil de la 01 del municipio de Eduardo Neri, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Que sean ustedes muy felices. Viene el aplauso, por favor. Y bien, desde este momento, ustedes ya son esposos, son marido y mujer, ya plasmaron su huella falta, a ver. Ya estoy diciendo que su huella. A ver, tu huella la vas a plasmar aquí, tu pulgar derecho. Ahí. Otra vez, mójalo. ¿No tienen servilletitas? Porque para acá. Mójalo otra vez. Ok. Ahora va tu turno. Así, alargado, ¿eh? No, eso, sí. Exactamente. Otra vez, mójalo. Ok. Pues bien. Era lo único que faltaba, las huellas, pues ya pusieron su firma, sus huellas, y falta otra huella todavía, que es la verdadera huella del amor, y con esta huella vamos a culminar y a cerrar y vamos a sellar este matrimonio, que es el tradicional beso. Así es que acomódense como quieran dárselo. Échenle porras. Los que ya se casaron, a ver, beso, beso. Miran, envidiosos, no quieren decir, ¿verdad? Dejen que se besen los novios. A ver, otro. Órale, si no les vamos a estar aplaudiendo aquí, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades en nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri y en nombre de la Oficialía del Registro Civil 01. Les deseamos que conserven oyeron lo que dice la lectura, que guarden la calma, la tolerancia, que debe de haber entendimiento, comprensión, la lealtad, sobre todo, la lealtad en la confianza y la comunicación que deben de tener para que esta unión matrimonial permanezca para mucho tiempo. Yo les deseo que tengan mucho éxito en su matrimonio, cuídenlo y muchísimas felicidades. Ahora sí, el aplauso. Ahora sí, pasen a felicitar. Mamá.
Muy bien. Pues queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Un día de fiesta aquí en nuestra comunidad de Ameyaltepec. Vamos a pedir a Dios nos bendiga y bendiga a cada una de las familias que hoy se alegran porque sus hijos reciben esta bendición de parte de Dios. Hermana Lourdes, usted va a recibir la bendición de sus papás. Sus papás, denle la bendición a su hija, denle un abrazo, sus parabienes, deséenle lo mejor para esta nueva vida que va a tener. Y de igual manera, los papás de José Manuel.
Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Sean bienvenidos a celebrar esta Santa Misa en la que vamos a pedir por nuestros hermanos que van a recibir el sacramento del matrimonio. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Amados hermanos, para que le demos gracias a Dios por estos hermanos, deberíamos de cantar el Gloria, pero como estamos en el tiempo de Adviento por la espera de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pedirle perdón de nuestros pecados diciendo con humildad: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que desde el principio del mundo has bendecido la procreación del género humano, escucha nuestras súplicas y derrama la abundancia de tu bendición sobre estos hijos tuyos, José Manuel de la Rosa de la Cruz y Lourdes Martínez de Tejeda, para que en su vida matrimonial se identifiquen en el amor, tiendan al mismo fin y se ayuden mutuamente a crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Tengan el gusto poder compartir la fe con ustedes en este pueblo que con mucho cariño conocí en un preseminario. Dice aquí nuestra hermana, cuando era flaquito.
pero ya me comí al flaquito. Y hoy nos da la oportunidad Dios de compartir nuevamente la alegría de la vida. Un sacerdote tiene muchas dichas, muchas alegrías, porque va acompañando a la persona durante su vida. Por ejemplo, llegan las mamás embarazadas y nos dicen: denos la bendición, Padre, para que nazca bien el chilpayate. Y luego cuando nace: bendígame a mi hijo, bautíceme a mi hijo, la presentación de los niños, la primera comunión, las confirmaciones, los 15 años, los 18 años, luego festejan y ya llega el día de la boda, las bodas, que alguna vez se enferma, bueno, a darle la unción de los enfermos, y cuando ya ha llegado el fin de la vida, la santa unción para que puedan llegar a la casa del Padre y una buena confesión. El Padrecito va acompañando la vida de las personas, y hoy me toca acompañar a estos hermanos Lourdes, que pues va a unirse en matrimonio con José Manuel. Bueno, pues hermanos, ustedes en este día van a recibir una bendición de Dios muy importante. Escuchamos en el Evangelio que dice Dios: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es que, queridos hermanos, hay un enemigo, ustedes saben. En el mundo, el diablo, Satanás, no le gusta que seamos felices. Al malvado enemigo le gusta romper las bonitas relaciones del matrimonio. Y por eso quiero abocarme en primer lugar para todos los matrimonios que están aquí: cuiden su matrimonio, porque el matrimonio es una bendición de Dios. Donde hay matrimonio, no hay pecado. Donde hay matrimonio, está Cristo. Y donde está Cristo, hay amor, hay paz, hay alegría, hay esfuerzo. Pero donde mete el diablo su cola, debemos estar muy atentos. Hay otro evangelio donde Jesús nos dice: estén preparados, cuiden su vida espiritual, como cuidamos nuestra casa. Dice Jesús: si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando para que no se le metiera por un boquete a su casa. Y esa es la actitud cristiana. Los católicos tenemos que estar vigilantes, cuidando cuando venga el chamuco y nos quiera poner tentaciones. Aguas, hermanos. San Ignacio de Loyola dice que el mal huele, que la tentación apesta, y tenemos que aprender a oler al diablo. Cuando venga la tentación, cuando venga la maldad, uno tiene que estar atento para defenderse. Dice San Pablo en sus cartas que debemos de revestirnos de la armadura de Dios, tener el escudo, la espada, para vencer las tentaciones y no caigamos en el pecado. Y voy a dar ejemplos de 3 tentaciones que afectan a los matrimonios. Número 1, la tentación de no platicar, de no comunicarse. Esa es una tentación, hermanos. Los matrimonios se hicieron para que platiquen, para que dialoguen lo que siente su corazón.
Y cuando en el matrimonio no hay confianza, no hay comunicación, empiezan los problemas. Porque entonces, por ejemplo, la novia, que ya dentro de poquito será la esposa. Hermanas, miren, si las esposas no platican con su marido lo que no les gusta, lo que les hizo sentir mal, al rato la esposa lo va a platicar con su mamá. Y al rato viene la suegra bien enojada contra el esposo. ¿Por qué andas maltratando a mi hija? O si no, el esposo de la suegra, que se llama suegro. Y eso, mis hermanos, complica las relaciones. Tenemos que aprender a dialogar entre nosotros para llegar a acuerdos. Y ese es mi primer consejo para ustedes, hermanos. Aprendan a comunicarse, aprendan a ceder. No siempre tienes que tener la razón, no siempre la tienes que tener. Tienen que llegar a acuerdos, pero hablando se entiende la gente. Entonces, una tentación en los matrimonios es quedarse callado. No, el matrimonio se funda en la comunicación, y cuando se pierde la comunicación, se perdió todo el matrimonio. Segunda tentación, aguas, hermanos, con perder la confianza. Para que un matrimonio dure largo y tendido, tiene que haber confianza. El esposo tiene que confiar en su esposa y viceversa. No se anden poniendo contraseñas en sus celulares, y si lo hacen, por seguridad, conozcan cada uno sus contraseñas. Porque en un matrimonio no debe de haber secretos. Debemos de vivir de manera transparente. Eso significa confiar. Y cuando se pierde la confianza, hermanos, que Dios nos ampare, porque se perdió el matrimonio. Yo apenas conocí a una pareja. El novio desesperado: padre, yo me quiero casar con ella, pero pues cometí una tontería, padre, y mandé un mensaje a una amiga de hace muchos tiempos. Nada más fue un mensaje, padre. Le pregunté cómo estaba, y ella me contestó y empezamos a platicar. No fue una mala conversación, pero a mi novia no le gustó, y dice que yo la ando engañando con ella, y dice que seguro yo me veo a solas con ella. No, ya se hizo un montón de imaginaciones en su cabeza, y yo nunca la he engañado. Digo, ándale pues, ahí está la culpa la tienes tú por haber hecho algo que no tenías que hacer. Padre, pero no hice nada malo, nada más le mandé un mensaje. Le digo, pues sí, pero debiste de haberle preguntado a tu novia si a ella le gusta que le andes escribiendo a otras mujeres. Faltó comunicación, faltó confianza. Para que un matrimonio pueda vivir largo y tendido, no se puede tener amistades privadas. No se puede. Que tú tengas una amiguita privada, que tú tengas un amiguito privado, no se puede, no se debe, no es conveniente. Pueden tener amigos, pero en común. Que tú un día le digas: amor, mira, te presento a mi primo, te presento a mi amigo, pues aquí todos nos conocemos en el pueblo, pues mi compañero de la secundaria, mi compañero de la universidad, mi compañera la conocí acá, pero somos amigos en común, no en privado, porque se pierde la confianza, o se da ocasión a malos pensamientos, a malos entendidos. Cuidado, cuiden su confianza. Y tercera tentación que destruye los matrimonios si no ponemos atención a esto es la falta de cooperación. Deben de aprender, hermanos, ustedes
a alcanzar sus metas, pero juntos, trabajando juntos. Ya ven que aquí en el pueblo la mayoría se dedica a las artesanías. Entonces, qué bonito que ustedes dos se desvelen juntos cuando trabajen. Les pongo un ejemplo, no es lo mismo pues, pero quiero llegar a esta idea. Ahí en el seminario editamos una revista que se llama Ven y Sígueme. Seguramente la vienen a vender aquí. Y hacer la revista nos quita mucho tiempo, es tardado. Entonces, en una ocasión a mí me tocó hacer la revista del seminario y vi desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día lunes. Empezamos el sábado a las 7 de la mañana y terminamos el lunes a las 7 de la mañana. No dormimos nada. Estábamos agotadísimos. La espalda, cómo se cansa uno. Los ojos bien rojos, las ojerotas, ¿no? Pero yo me sentía acompañado porque ahí estaba mi equipo de trabajo. Y me decían: Miguel, te traemos una coca. Miguel, te traemos un café. Y ahí están echando un chiste, despertándonos cuando ya viene el sueño. Eso se llama cooperación. Y esa ayuda es buena. Y esos son ustedes, hermanos. Una ayuda mutua para que cooperen y para que alcancen sus metas, sus ideales. Pero juntos, siempre juntos. Hoy pues, hermanos, les pedimos al Señor que los guarde de todo mal, que les conceda salud, que si les da la bendición de los hijos, pues los cuiden, los hagan crecer, los saquen adelante. Pero a ese respecto también les quiero decir una cosa: cuidar los hijos, educarlos en la fe, no es lo prioritario en el matrimonio. Escúchenlo bien. En el matrimonio lo esencial son ustedes dos. Que se amen, que se cuiden, que se valoren. Y cuando lleguen los hijos, claro que los vamos a educar, los vamos a sacar adelante y vamos a hacer que se desarrollen y cumplan sus metas. Pero todos los hijos, así como ustedes dos, un día dejan la casa de los padres y se echan a volar. Y un día sus hijos pues son prestaditos. Un tiempo nada más los tienen y al rato hasta ni dan las gracias, ¿eh? Algunos hijos son ingratos y se olvidan de sus padres. Pues es que es ley de la vida. Así dice la palabra de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tendrán que ser una nueva familia. Así es la ley. Por esa razón, no deben ustedes pensar que la razón de su matrimonio son los hijos. No, porque ellos un día se van. Pero ustedes, si Dios lo permite, cuando sean ancianos, cuando sean grandes, nada más se van a tener el uno al otro. Van a estar viejitos y ahí le vas a decir: amor, ¿quieres un cafecito? Sí, hay que tomarnos un cafecito juntos. Y tal vez sus hijos un día vengan a visitarlos, los nietos un día vengan a verlos, pero ustedes van a estar juntos. Entonces, hermanos, pongan muy bien sus objetivos, recuerden amarse, cuidarse, protegerse, como van a prometer enseguida, y pídanle mucho a Dios que ilumine sus corazones con la luz del Espíritu Santo para que cumplan su voluntad. Fíjense que yo allá en la parroquia, yo estoy en la parroquia de San José, en Chilpancingo. Cuando gusten, allí, hermanos, estoy para servirles. Y allá cuando llegan los hermanos a casarse, siempre les pongo un reto. No lo puedo poner aquí, pues, pero los invito como si estuviera aquí. El reto que les doy a ustedes como matrimonio es que ya cuando pase la fiesta,
ya cuando pase la tornaboda, ya cuando regresen de la luna de miel, ya cuando estén bien, bien tranquilos, preséntense con su párroco. Díganle, es el Padre Simón, ¿verdad? Padre Simón, ya nos casamos y queremos servir a la iglesia. Díganos en qué podemos servir. Y únanse aquí con nuestra hermanita en el coro. Sean catequistas, ayuden a la iglesia en su embellecimiento, pero súmense al servicio de Dios. Eso, hermanos, es importantísimo, porque si ponemos a Dios en primer lugar, nada nos va a faltar. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. Entonces, hermanos, ojalá que una vez que hayan consolidado ya su estancia como matrimonio, se acerquen a la iglesia y la ayuden, porque necesitamos matrimonios comprometidos, laicos comprometidos, amantes de su iglesia. Ojalá que ustedes sean uno de todos esos grandes matrimonios que siempre sirven a Dios. Pues enhorabuena, muchísimas felicidades, muchachos, que Dios les conceda una vida muy feliz. Decimos todos que así sea. Vamos ahora a continuar con el rito del matrimonio. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, y vamos a realizar un interrogatorio. Aquí junto al altar de Dios le pedimos que confirme la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante un servidor y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que un día los consagró en su bautismo, los enriquece hoy con la fuerza de este sacramento para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. ¿Se acuerdan cuáles son las obligaciones del matrimonio? Son 3 las obligaciones de todos los matrimonios. 1, la santificación de los cónyuges. Así que, por ejemplo, cuando usted vea que su esposa no viene a comulgar, le tiene que jalar: amor, es nuestra obligación ir a misa los domingos. Si usted un día ve que su esposo no quiere venir a la hora santa, amor, es nuestra obligación santificarnos. Entonces, la primera obligación del matrimonio, santificarse. Segunda obligación del matrimonio, si Dios les concede hijos, educarlos en la fe. No los vayan a dejar allá abandonados. No, a los hijos hay que traerlos a la iglesia, hay que llevarlos por el camino del bien y dar un buen ejemplo. Santificación de los cónyuges, educación de la prole, de los hijos, y un tercer compromiso, una tercera obligación: recordar que lo que Dios une es hasta que la muerte los separe. Entonces tienen que guardar esa comunión, esa fidelidad toda su vida. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. José Manuel y Lourdes, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Se comprometen a amarse y guardarse mutua fidelidad durante toda la vida? Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. ¿Están dispuestos a recibir responsablemente los hijos, fruto de su amor, y a educarlos en la fe de Cristo? Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Hermano, ayúdenos ustedes. Se van a poner de frente, se van a tomar de las manos. Mírense a los ojos, que no hay momento es inolvidable para ustedes. Y ahora usted le va a decir a él: Yo, José Manuel de la Rosa de la Cruz, te acepto a ti
Lourdes Martínez de Tejada como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lourdes Martínez de Tejada, te acepto a ti, José Manuel de la Rosa de la Cruz, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Ahora sí, en este momento brindamos un fuerte aplauso a estos esposos. Voy a pedir la presencia de los padrinos de anillos y de arras, que se coloquen por favor aquí de este lado. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice también este lazo, esta sagrada escritura, rosario y velas, que queremos utilizar con fe en este día de nuestra boda, por Jesucristo nuestro Señor. Lourdes Martínez de Tejada, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Manuel de la Rosa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lourdes Martínez de Tejada, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y el cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir.
Hermanos. Hermanos, reciban el libro de la Sagrada Escritura. En él encontrarán toda la sabiduría necesaria para guiar sus vidas por el camino del bien y de la paz. Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, autor de todos los bienes, y pidámosle por los nuevos esposos Lourdes Martínez de Tejeda y José Manuel de la Rosa de la Cruz, y por todas las necesidades de los hombres. Después de cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Para que nuestros hermanos que acaban de celebrar con gozo su matrimonio se entreguen siempre firmes en fidelidad y constantes en el amor, oremos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente, oremos. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades y acoja en su reino a los que ya se nos han adelantado, oremos. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos cuando los tengan y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Vamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos unidos en santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios los confirme en su amor y en el tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado para nuestra salvación, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Padre, estamos celebrando el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una en la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia y con el Papa León, con nuestro obispo José, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos hijos tuyos, José Manuel y Lourdes, que el día de hoy han fundado en Cristo una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, unidos en una sola fe, oremos por estos hermanos para que el Señor llene su vida de bendiciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora sí, padrinos, van a encender sus velitas y van a colocarles a estos esposos, el lazo. Mientras tanto, vamos a pedir a Dios les llene de sus bendiciones y les conceda siempre a estos hermanos vivir en paz. El lazo es el signo de la unión de estos hermanos con Cristo. Por eso el crucifijo está ahí en medio de ellos, uniéndolos para toda la vida. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen en el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa Lourdes y el compañero de su vida la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas,
que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que llevo presente y mi esfuerzo pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos y en la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de terminar, hermanos, vamos a hacer un gesto muy importante de nuestra fe. Así como estamos, vamos a voltear a ver a nuestra madre. Ella derrame también sus bendiciones sobre su matrimonio y les conceda mucho ánimo en las dificultades. Con muchísima fe nos encomendamos a ella en su matrimonio. Tómense de la mano y vamos a decir: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, les brindamos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. ¡Que vivan los esposos!
Es que la otra música
Pero eso de amor,
Pero dices bonita abajo. Dame otro poquito de sabor antes. Dile a Pepe que ¿Dónde las conseguí? Pero bien la fuerte. ¿Ya? Dice que no.
¿Ya? Por eso, a las que se pegó con la
No de eso, no. No te duele, no te por allí. Dale, que me voy. Una chica me está con 6 días. Conmigo, cuando platicaron, oye.